Bueno, pues vamos a continuar, ahí lo tienen, es Murcia, Secretos y Leyendas, el número 4. Algunos capítulos de este libro, relatado por Antonio Botías, el cronista oficial de Murcia, recupera pues, la historia de, por ejemplo, algunos duendes que cada martes aterrorizaban la calle de la Sal, o el relato de murcianos que crearon la primera tabla de surf. Bueno, pues aprovechamos la presencia de nuestro querido cronista Antonio Botías para conocer la historia de muchos de nuestros antepasados, esas leyendas y esos misterios, Antonio Botías, que siempre descubrimos contigo, gracias, entre otras cosas, a la fantástica hemeroteca que tenemos en la región de Murcia. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, bien hallado. Pues Oye, sí. 4 ediciones, cuatro números, sí que tenemos historia, leyendas y misterios y hemeroteca, como digo, ¿no? Sí, tenemos tenemos varias da. hemerotecas muy buenas, pero la del Archivo Almudí, en la capital, en Murcia, es uno de los archivos más importantes de España, ¿no? Y es una auténtica, a veces selva, ¿no?, por la cantidad de miles y miles y miles de páginas de sus libros, y también en la hemeroteca. Porque si algo ha tenido esta región desde que comienza la prensa a finales del siglo XVIII, por ahí, es que se han contado por decenas las cabeceras que hemos tenido. Fíjate, hace 100 años en la región habían 7 u 8 diarios. Es decir, eso me ha llamado mucho la atención, lo he visto, decías que a finales del siglo XVIII ya teníamos hasta 6 o 7 periódicos, algo que a mí personalmente, bueno, y como periodista también me llama la atención. No sé si entre ellas, también tengo curiosidad, ¿había pique como periodistas ya por ideología política y demás, o cómo era por aquel entonces la relación? Pues mira, como decía aquel, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí muchas cosas que desconocemos, de ahí estos libros. Y había un pique tremendo, además, con acusaciones directas, con crónicas criticando. Generalmente se centraban en el director del medio, ¿no? Y un director pues le criticaba a otro. Ten en cuenta que eran diarios, eran periodistas entre comillas. Estaba el diario La Paz, que era el gran diario, y Almazán, que era su director, pues era también concejal del Ayuntamiento de Murcia y tenía un corte editorial muy claro. Enfrente estaba el Diario de Murcia, de Martínez Tornel, que bueno, era abogado, era de otra corriente política, y estos se enzarzaron en más de una ocasión, sobre todo cuando el Diario de Murcia, que era un periódico nuevo, en 1879, pasa la trágica riada de Santa Teresa, la más trágica que hemos tenido en la historia de la región, y empieza, como dirían en la huerta, a tomar copero, a coger copero el Diario de Murcia, y eso le sentó bastante mal al que hasta entonces había tenido la hegemonía. Y sí, es muy curioso y a veces gracioso, ¿no?, los ataques que unos y otros se dispensaban a través de las páginas. Y entre toda esa actualidad que contaban de aquel entonces, también había hueco para esas leyendas y esos misterios de aquel entonces. Bueno, bajo los titulares y en la nota de prensa hay algunas cosas que me han llamado la atención, no sé si esto es correcto o no, que un murciano creó la primera tabla de surf. Bueno, ver, es una historia, y fíjate, no, porque no creo que aquí hubiera muchas olas. Pues es algo relativamente reciente, y además se le debe a un gran empresario como fue el padre y luego el hijo, los Viudes, y estos señores no solo crearon, o supuestamente, la primera tabla o el antecedente de las tablas de surf que hoy conocemos, sino que antes habían construido una televisión murciana, hecha absolutamente en la región, habían construido quizás el mayor de sus éxitos, que fue la famosa, seguro que muchos de los que nos están viendo y que tengan ya una edad recordarán la motocicleta Sadrián. Es decir, Sadrián, el nombre venía de Adrián Ángel Viudes, ¿no? Y esta motocicleta llegó a exportarse fuera de España, fue una maravilla. Crearon el trigiro, que era una especie de coche con 3 ruedas, cuya particularidad era que podía girar en apenas 2 metros, y crearon una suerte de tabla impulsada por una vela, y donde el windsurfista, entonces ni se conocería ese dato, pues podía ir sentado, era la particularidad que tenía esa tabla. Y en el Mar Menor pues se vieron y surcaron, sí, son mentes muy preclaras, ¿no?, grandes empresarios con un olfato tremendo. ¿Y cómo era esto de los que asustaban en la calle de la Sal, los duendes estos que aparecían? Sí, muy curioso, porque además eran unos duendes, supuestos duendes, que solo aparecían los martes y solo hacían ruido los martes.
Entonces, pues la noticia se corre por la capital y como somos de curiosos por estas latitudes, pues todo el mundo se agolpaba, algunos llevaban sillas, ya aprovechaban para merendar a la espera de que aquellos duendes hicieran ruido y efectivamente lo hacían. Aquello quedó desmontado en cuanto pues, la policía se personó y se dieron cuenta que había un convento contiguo a la casa y que aquello era pues, el trasiego que había en el convento. Pero que duendes en la región hemos tenido muchísimos casos. Había otro, por ejemplo, en el barrio de San Juan, que también aparecía todas las noches al caer la tarde. Y pues de nuevo todos los vecinos, imagínate, entonces no había televisión, estamos hablando de hace 100 años, no había televisión, la radio, el que la tenía, pues la gente se entretenía en eso, en salir a la calle, y allí se concentraban mirando los tejados del barrio de San Juan. Y un policía, un guardia municipal bastante avisado, bastante avispado, pues se dio cuenta que el famoso fantasma o duende que iba corriendo por los tejados cada noche, no es que tuviera los ojos, como decía el pueblo, con dos brasas encendidas, es que se veía una brasa moverse, y él intuyó que era lo que era un cigarro. Y era la brasa del cigarro la que decía, mira, por ahí va con los ojos encendidos. Bueno, resultó, una tarde subió el guardia y al bajar les dijo a los parroquianos allí reunidos, pueden ustedes marcharse a su casa, que el fantasma me ha dicho que ya no va a aparecer más. Pues bien, no era un fantasma, no era un duende, era un vecino que se dedicaba a espiar al resto de vecinos cuando caía la tarde, en las alcobas del resto de vecinos, y tenía la mala costumbre de ir con un cigarro en la boca encendido, porque ya que era su divertimento, pues lo disfrutaba al máximo, ¿no? ¿Se leía mucha más prensa por aquel entonces que ahora? Se leía muchísima más prensa y tenía muchísimas más consecuencias. Lo que publicara un diario muchas veces determinaba la gestión municipal y las consecuencias podían ser muy beneficiosas. Martínez Tornel hizo una campaña contra el pimentón defendiendo que no se adulterara, por ejemplo, que no se le echaran, es decir, que fuera el pimentón nuestro, el de toda la vida. Y se presentaron en su redacción 5 o 7 bandidos y casi le pegan fuego a la redacción porque bueno, los habían mandado quienes adulteraban el pimentón. Aquellos confesaron que le habían regalado un pellejo de vino a cambio de que le pegaran fuego a la redacción del Diario de Murcia. Es decir, se veía todo muchísimo más intensamente. Ahora quizás todo ese lío se ha trasladado a las redes, pero entonces no habían redes, todavía habían palos, estacas y fuego para intentar amedrentar a la prensa. Oye, la crónica negra también tenía mucho impacto, ¿no? Ciertamente los grandes crímenes a través de la historia de esta región han sido brutales, pero claro, porque es lo más escabroso, lo que más llama la atención. Sí, pues podemos recordar a la chiquilla aquella que envenenó a sus hermanos, porque decía que quería cuidarlos. Fue una historia terrible y no hace tantísimo tiempo, ahora unos 50, 60 años y de ahí para atrás. Pues quizá yo destacaría el crimen de la Perla, Josefa Gómez, que era la dueña de una pensión en el centro, que engañó al marido con un guapo viajante y un tío chulo que venía de Albacete y pues le pusieron estricnicina al marido, ¿no? Ella mantuvo siempre que fue para calmarle los celos, pero lo cierto es que se lo cargó. Y la pobre criada, que se llamaba Francisca Driéguez, con apenas 12 años, cogió el vaso de su señor, se había dejado 2 dedos de café, se lo bebió y murió también. Y fue la última, fíjate qué importancia tuvo el crimen, fue la última ejecución pública de una mujer en España. Del lío que se armó tan brutal, los murcianos llegaron a ponerse en huelga. Intentaron apedrear al verdugo, que tuvieron que traérselo de Valencia. Desde Cartagena me enviaron un destacamento porque la ciudad fue un caos, el ayuntamiento en pleno, el obispo pidiendo clemencia para esta mujer, que no la mataran, que era excesivo el castigo, que dejaba a 2 niños pequeños. Y todavía pueden buscarlo en las redes, verán ahí el patíbulo, como a ella se le sube, se la ve con un saco en la cabeza, y algo terrible, en primer plano se ven 2 figuras de niños que eran sus hijos. Es decir, presenciaron la muerte por garrote vil, que era una argolla que te ponían en el cuello y por detrás daban media vuelta. Sí. Y de esos hemos tenido unos cuantos. Ay. ¿Cuál es la historia que más te ha llamado la atención de esta Murcia Secretos y Leyendas número 4? Pues todas, la verdad que todas. ¿Sí? Porque ¿cuál es más interesante? Imagínate, la Inquisición cogió a un tipo y le sacó en confesión que tenía un diablo en su casa, que era un diablo murciano, decía él, y que se llamaba Saguax. Esto aparece en las actas de la Inquisición, y que era un diablo que, bueno, no era tan diablo porque no mataba niños. Una historia sorprendente. O la historia de Encarnación, que llenó muchísimos periódicos. Esta era un hombre-mujer, es decir, había vivido toda su vida, toda la adolescencia en un pueblo de Murcia, y le hicieron una prueba médica y constataron que tenía los 2 sexos, por ejemplo.
Y entonces todos los periódicos se llenaron, Encarnación, El Hombre, Mujer, es una historia por aquella época sorprendente. Y la verdad que todas ellas son eso, son fruto de la sorpresa, de ver la imaginación que a veces tenemos los murcianos y de ver las cosas que nos han pasado. Es algo, no sé, por donde quiera que lo cojas, cualquiera de los capítulos, está feo que yo lo diga, pero si no lo vendo yo, ¿quién lo va a vender? Es decir, no sé, otro tipo, un cartagenero, Juan Fernández, que descubrió la isla de Robinson Crusoe, es decir, en la que se inspiró el literato más tarde para escribir su famosa novela. Pues esta la descubrió un cartagenero, como otro murciano judío iba con Colón, y probablemente fue uno de los primeros europeos que le dio una calada a un cigarro de la época. Quería preguntarte, enhorabuena, porque la verdad es que ahí podríamos estar aquí hablando toda la mañana sobre todas estas historias. Haremos varios capítulos, varias entregas. Quería preguntarte, ya que estás aquí, estamos a la vuelta de la esquina con el tema de la Navidad, por los juguetes que le pedías tú a los Reyes Magos, los juguetes de antaño, los de tus antepasados. Sí, bueno, yo los que les pedía, que no soy tan mayor. Tú no eres tan pero mayor, bueno, es verdad. no, yo a última hora creo que pedí un ordenador. Pero no sé eso... si recordarás, pero bueno, ya a última hora. Claro. Y era un Amstrad, creo. Bueno, tenía 64K y funcionaba con un casete. ¿Tú jugabas con canicas, chapas y todo eso? ¿O ya sí, eres... claro. Sí, ¿no? Es decir, ese era el entretenimiento. Y luego había otro que se ha perdido y casi nunca habla, era hacer un rectángulo... Mira, ¿te acuerdas del carbón? El carbón, ¿Te han traído carbón a ti de estos? Sí. A mí nunca, no me han traído carbón, nunca. ¿Oh? No, hombre, yo es que regalarle carbón a los críos, por Dios... Pero nunca me han traído carbón, pero el carbón este que estamos viendo aquí es un carbón dulce, que además está muy bueno, pero el carbón con que se amenazaba a los críos de hace 50 años era carbón, es decir, uno pensaba, me van a traer carbón, pero todo el mundo era consciente que se había portado fatal. Bueno, pero estos juguetes que estamos viendo de antaño te suenan, ¿no? Sí, yo no he jugado con ninguno de ellos. Familiares. Estos son mucho más antiguos. Había una industria del juguete murciana, es otra cosa desconocida también, importantísima. Nosotros exportamos juguetes a toda España, juguetes de este tipo, juguetes de cartón piedra, que eran también curiosamente como los primeros que tiraban en el entierro de la sardina a finales del siglo XIX. Y teníamos una industria bastante potente de los juguetes que la perdimos, como perdimos la de la seda, la del pimentón, como perdimos los grandes constructores de guitarras que teníamos. En fin. Esa me la cuentas otro día. Esa te la cuento otro día. Venga, sí, que si no nos va a dar tiempo. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, porque las familias españolas plantean... Muchísimas gracias, Botías, un placer.